Transforma. Investigación aplicada para una educación inclusiva. Hola, cielos azules para ustedes. Yo soy Ricardo Becerra Sáenz. Soy persona con discapacidad rodante, usuario de silla con ruedas. Soy formado como diseñador industrial y actualmente me desempeño como consultor en diseño universal, accesibilidad y servicio incluyente para el sector público y el sector privado. Hoy nos convoca a hablar de inclusión por vía del entorno para los establecimientos educativos. Accesibilidad. ¿Qué es? ¿Qué estamos entendiendo por accesibilidad? Y la accesibilidad es un concepto que incluso nació en situaciones de caos, ¿cierto? A través de los conflictos armados, porque en toda guerra hay sobrevivientes y algunos de esos sobrevivientes quedan en condición de discapacidad y algunos de ellos quedan en silla con ruedas. Así nació, digamos que hace 50 años, el concepto de accesibilidad a través del ejercicio que se hizo en Dublín, en Irlanda, en el 11º Congreso Internacional de Rehabilitación Mundial. Y se diseña el primer pictograma que debe estar relacionado con accesibilidad. Y ahí el concepto empieza a tomar forma. La accesibilidad realmente hoy en día es un principio, es un valor que garantiza el pleno goce de todas las personas para interactuar con cualquier tipo de entorno, ya sea un entorno físico, como se ha llamado, o un entorno en un ciberespacio, o sea, navegar por Internet, por ejemplo. Es un atributo en el momento en que debe ser una característica, ¿cierto?, que garantiza esos derechos de las personas y de todas las personas. No solamente porque esté asociado a las personas con discapacidad, sino hay otros perfiles, otra diversidad humana que requiere de estas garantías o estas necesidades particulares de accesibilidad, como las personas mayores, las mujeres gestantes, los bebés en coche, los infantes, personas de talla baja, talla alta y talla gruesa y otras poblaciones que han sido excluidas de las dinámicas sociales. Entonces, lo que permite la accesibilidad es que yo pueda interactuar libre de barreras en cualquier entorno de vida, ya sea en mi hogar, sea en el espacio público, sea en un sistema de transporte, sea en un colegio, ¿cierto?, sea en un parque, en un equipamiento deportivo, recreativo, cultural, en igualdad de condiciones con las demás. Y la herramienta fundamental, creo que es la pregunta que viene ahora, está mediada esta accesibilidad por el diseño universal. Diseño universal. ¿Qué es? El diseño universal está asociado con la evolución del ser humano. De hecho, si nos ponemos a analizarlo históricamente, la rueda es un invento del diseño universal. ¿Por qué? Porque pues, facilita aplicarla en diversos o en contextos universales. Pero el manifiesto real, a través de todas estas problemáticas de inclusión, ¿cierto? O más bien de exclusión de las personas con discapacidad en principio y las personas mayores, el Centro Mundial de Diseño Universal fue creado en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en el año 1997. Se reúnen los sabios, algunos sabios, convocados por el arquitecto Ron Mace, un usuario de silla con ruedas, y establecen el primer manifiesto. Eso fue hace 22, ya va a ser 23 años. Y realmente consiste en desarrollar entornos que están conformados por el espacio, las comunicaciones, los objetos, los servicios e incluso programas que deben ser accesibles y puedan ser usados por toda la población en su mayor rango posible, sin distingo de raza, edad, género, condición o capacidad, sin instalaciones especializadas y a un costo cero o muy bajo costo. El diseño universal no excluye las necesidades concretas de las personas con discapacidad, o sea, podemos trabajar para ellas directamente, pero pretendemos que lo que se trabaja por la necesidad de algunos se convierta en el beneficio de muchos. Por eso lo llamamos diseño universal. Diseño inclusivo. ¿Cómo se entiende? Hay unas tendencias acerca de lo que es el concepto de diseño universal nacido en los Estados Unidos de Norteamérica, y el diseño inclusivo, el concepto nace en Europa. El diseño universal tiene más protagonismo en Oriente, en Japón, Asia, y el diseño inclusivo en Europa, como lo estábamos diciendo. ¿Qué diferencias hay directamente? Se ha entendido que el diseño inclusivo parte muy específicamente de la necesidad de una persona que tiene algunas deficiencias de orden motriz, intelectual,
sensorial o mental, ¿cierto? Y se soluciona el problema de esa persona. Es decir, mi silla con ruedas es un producto, es un resultado del diseño inclusivo, que permite que yo me incluya dentro de un entorno. O sea, es el instrumento, la herramienta, o los anteojos para una persona que tiene baja visión, o los audífonos para una persona sorda, o algún equipamiento de un diseño de productos específicos para, por ejemplo, niños con problemas de dislexia o dificultades del aprendizaje. Entonces, ahí es inclusivo. Cuando ese diseño logra permear otros segmentos poblacionales, ahí lo estamos entendiendo como diseño universal. Si yo diseño, por ejemplo, un dispositivo musical que me le enseñe al niño los números y las letras, ese dispositivo lo puedo perfectamente aplicar en braille y puedo desarrollar que el niño ciego conviva en su proceso de educación con el niño que no es ciego, el niño que ve. Entonces, en ese momento podemos establecer que ese producto fue creado bajo los conceptos de diseño universal. Si solamente se queda dirigido hacia la persona ciega, lo convertimos en diseño inclusivo, porque es la herramienta para incluir. Pero si yo permito que esa población excedente de otros niños que están en el aula, todos puedan interactuar con el mismo equipo, en ese momento estamos hablando de diseño universal. ¿Cómo sería el colegio ideal según accesibilidad y diseño universal? El colegio ideal debe ser un entorno que permita que toda la comunidad educativa, no solamente es para el estudiante, sino también para el maestro, porque tenemos maestros, podríamos tener maestros con discapacidad, podemos tener maestros mayores, ¿cierto? Personas mayores de 60 años, personal administrativo, personal de servicio y personal tercerizado, es decir, personal de servicio que trabaja en seguridad y vigilancia, o doña Rosa, que es la señora que atiende en la cafetería o en el restaurante. Eso es la comunidad y la familia, y adicionalmente población flotante, que llega al colegio para un evento y que no tiene ningún tipo de relación con el colegio. Entonces, fíjense que el diseño tiene que estar enfocado en la diversidad humana y en las actividades que se desarrollan en el colegio. El colegio ideal debe ser un escenario de convivencia. Creemos que la inclusión, más allá de unas acciones afirmativas o de la implementación de políticas públicas o del ejercicio de los derechos, debe fomentar la convivencia sin distingo, completamente. Enseñarle a los niños que no tienen discapacidad a convivir con los niños con discapacidad, a convivir con su maestro con discapacidad o su maestro mayor. Esto es lo que debe fomentar la inclusión por vía del entorno, el fomento de la convivencia y la plena interacción libre de barreras espaciales, urbanísticas, objetuales, comunicativas, operativas y las más acérrimas de todas, que son las actitudinales. Eso tenemos que eliminarlo. Entorno escolar accesible, elementos base. Tiene dos conceptos básicos. El primero, que todo esté conectado y que todo sea continuo. ¿En qué sentido? En que no puedo tener barreras intermedias y en ninguna parte. Si yo subo, tengo que hacer una superación de nivel de 2 escalones y tengo la rampa, pero luego me voy a encontrar con que hay otros 2 escalones y no tiene rampa o una puerta mucho más angosta, ahí se me desconecta el sistema. Y debe ser continuo para que yo pueda permear por todo el entorno educativo, incluso hacer la superación de nivel. Entonces, no solamente la superación en circulaciones horizontales, en diagonales o verticales, y cuando yo tengo esa superación de nivel, que puede ser 2 escalones o 3 escalones, o un piso o 2 o 3 pisos, pues debo tener los facilitadores como son las rampas, los salvaescaleras, las sillas orugas, los elevadores o incluso los ascensores. Digamos que todas las holguras tienen que permitir que una persona en silla con ruedas pase, y ahí está el diseño universal. Si Ricardo pasa en su silla con ruedas, pues pasa cualquier persona, independientemente de su condición. O si yo tengo que alcanzar algún dispositivo, cualquier persona lo podría alcanzar también. Entonces es concebir el diseño de manera que le sirva a la mayor cantidad posible de personas. Hablando de las comunicaciones, es importante el programa señalético para que pueda ser entendido por la diversidad humana, es decir, por las personas con discapacidad sensorial, como las personas con discapacidad visual o personas con discapacidad auditiva, donde podemos utilizar señalética no solamente visual, sino señalética auditiva y también táctil. De igual manera, para personas con discapacidad intelectual o cognitiva, como las personas con síndrome de Down o las personas con espectro autista, también hay que entender el lenguaje claro, la lectura fácil, para que ellos comprendan desde su manera. ¿De acuerdo? Con los objetos,
también es importante establecer los puestos de trabajo, y los puestos de trabajo pues son todos, es decir, desde un pupitre hasta el mobiliario blanco en una batería sanitaria, hasta los muebles del restaurante, los muebles de descanso, el mobiliario de las zonas comunes y todos los equipamientos técnicos que puede tener una dotación, por ejemplo, en el coliseo deportivo, en un entorno cultural, el escenario, poder subir a un podium. Son muchísimos los factores que están ahí involucrados dentro de este proceso. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? En el diseño universal, uno tiene presente que una persona, en el caso de una persona con discapacidad, es una persona que convive con una deficiencia de orden motriz, intelectual, sensorial o mental. Eso es claro, como lo manifiesta la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero el enfoque debe estar dirigido hacia la fortaleza, el talento y la capacidad que tiene la persona y la diferencia como puede ver el mundo, cómo puede sentir el mundo y cómo también lo puede interpretar la información. Porque lo que hacemos las personas con discapacidad en este momento es generar procesos de interacción de distinta manera, pero logramos la convivencia cuando tú y yo, nosotros, podemos convivir juntos en ese mismo espacio, en el mismo lugar, pero lo hacemos de distinta manera. Entonces yo creo que serían las condiciones elementales básicas. Hay muchas otras, pero habría que verlo también con cada uno de los contextos. Puntos a señalar sobre el transporte escolar según accesibilidad y diseño universal. La conectividad que tenemos con los sistemas de transporte hay que visualizarlos también de una forma administrativa. Es decir, hay instituciones educativas del sector público y del sector privado que tienen su flota de buses propia. Pero hoy en día se estila subcontratar a un tercero, a un holding, ¿cierto?, que preste el servicio del transporte escolar y se conoce como servicio de transporte público terrestre automotor de categoría especial. La categoría especial tiene cinco tipologías de transporte. Una de esas es el transporte educativo. Aquí pues hay que hacer un llamado a los prestadores de servicio y a los carroceros para estimular las garantías de accesibilidad. La Ley Estatutaria 1618, en su artículo 14, Acceso y Accesibilidad, establece que los vehículos, todos los ajustes razonables que hay que hacer en todos los sistemas de transporte, debe generarlos el prestador de servicio. O sea, hay que echarse la mano al drill. En ese sentido, y la ley estableció un régimen de 10 años para aquellos sistemas de transporte antes de la promulgación de la ley que no tenían esos ajustes, pues tienen que desarrollar planes progresivos graduales para que en el año 2023 logren superar niveles del 80% en accesibilidad de sus vehículos. Eso está para todo tipo de vehículos de servicio público, inclusive el transporte masivo, metropolitano colectivo, transporte especial, transporte intermunicipal, incluso los taxis, que ahí tenemos una dificultad bastante grande. Pero en el transporte educativo sí se deben generar esas garantías. Lo pueden hacer a través del diseño de las carrocerías, o sea, las carrocerías de los buses, para que una persona con discapacidad motriz, que son las más críticas de todas, lo más crítico es la persona usuaria de silla con ruedas o persona usuaria de muletas o bastones o caminadores, pero la crítica es la persona en silla con ruedas. La idea es que yo pueda subir con mi silla con ruedas y me ubique en el sitio, ¿cierto? De esa manera mi transporte puede ser de 15 minutos, media hora, incluso hasta una hora, pero debo estar asegurado y tiene que tener unas garantías de comodidad, de seguridad, de usabilidad en los sistemas de transporte. Si por algún motivo el carro, la carrocería, no está diseñada para eso, deben implementarse los ajustes razonables como dispositivos alternos a la movilidad, es decir, un salvaescaleras, una silla de pasillo que pueda escalar los escalones del bus, hay tantas formas, o una plataforma en la estructura locativa del colegio que me permita igualar las diferencias de nivel. Ahí hay muchas opciones para poderlo trabajar. Y adicionalmente el servicio. El conductor tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado con un trato digno a las personas con discapacidad, cómo se debe apoyar, debe tener conocimiento de asistencia técnica, cómo se debe levantar la persona, cómo se le debe apoyar cuando está en silla con ruedas, cuando es una persona ciega, cuando es una persona mayor, etcétera. También debe tener mucho conocimiento al respecto. ¿Cuáles son 3 acciones clave para fomentar accesibilidad universal? Es eso, precisamente. Haz fácil lo que es difícil. ¿Cómo se hace? Esto tiene varios puntos de vista. La acción primera tiene que ser a nivel gubernamental, tiene que ser a nivel institucional. El Ministerio de Educación, ¿cierto?, y sus entes territoriales tienen que promover una cultura incluyente y accesible en los establecimientos educativos. Esto se hace a través de, primero, una toma de conciencia.
o lo que llaman algunos procesos de sensibilización. Entonces es una toma de conciencia no solamente del sector educativo, desde el gobierno, sino también en todo el plano administrativo de las instituciones. El rector tiene que ser la primera persona. Si el rector, que es la base de toda la estrategia, de toda la jerarquía organizacional de un colegio, si el rector la tiene clara, él tiene que generar la línea a todos los mandos medios, es decir, al personal administrativo, personal de servicio, personal docente y el estudiante. Entonces tiene que generar una toma de conciencia. Segundo, identificar las barreras existentes en el colegio. Estamos hablando de barreras urbanísticas, que es el entorno que me rodea el colegio, aunque no es la pertinencia directa del colegio, pero sí es pertinencia del ente territorial, de la alcaldía municipal. Entonces hay que arreglar esa conexión a nivel urbanístico, identificar las barreras espaciales, identificar las barreras comunicativas, las barreras objetuales que tienen que ver con todos los productos o puestos de trabajo del mobiliario, las barreras operativas, que son las que son de funciones, ¿cierto? Que son los protocolos que se generan, y las barreras actitudinales por parte de todo el personal de la comunidad educativa. Entonces vamos dos, toma de conciencia, identificación de barreras y tercero, elaborar un plan. Ya uno identificando esas barreras debe elaborar un plan de acción, ¿cierto? Que mitigue o elimine las barreras en unos periodos de tiempo. Aquí la gran dificultad y la gran amenaza siempre ha sido el presupuesto, siempre, el dinero, los recursos, etcétera, pero lo que hacemos es hacerlo por pedacitos, es decir, cuáles son las intervenciones prioritarias que debo hacer a corto, a mediano y largo plazo. Y dentro de la vigencia presupuestal tengo que meter eso de poco a poco, porque si le decimos que haga todo desde el principio, pues se nos come todo el presupuesto y eso ningún rector, digamos, que lo va a aplicar. Entonces, si ya tiene conciencia, tiene identificadas las barreras, pues tiene que hacer un plan de acción. Y finalmente, pues lo tiene que implementar para que todos hagamos fácil lo que es difícil. Haz fácil lo que es difícil. Finalmente, un agradecimiento también a la Universidad de La Sabana y a Evelyn Díaz, ¿cierto?, por esta invitación donde podemos discursar y poder hablar un poco de este concepto innovador de la inclusión. Mucho más allá de poder establecer una rampa en un colegio, de poder establecer un ascensor o una comunicación inclusiva, mucho más allá de eso es permitir que los unos y los otros, o sea, nosotros, podamos convivir en el mismo lugar, al mismo tiempo y de distinta manera. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Fácil. Haz fácil lo que es difícil. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Transforma. Investigación aplicada para una educación inclusiva.